Saludos a todos, mi querido amigo Arturo. Resulta que después de que cumplí los 90 años tenía decidido abandonar todas las tareas intelectuales, no tener actividad de este tipo. La coincidencia que después de llevar más de 60 años estudiando la geografía de mi tierra canaria, me trae a hablarles en una televisión que se llama Mi Tierra. Y naturalmente todo el mundo se supone que es Mi Tierra Canaria. Me he pasado toda la vida estudiando la geografía de Canarias. De manera que, aún sin pretenderlo, me creo con toda la vanidad del mundo, de haber sido el que más ha contribuido al nacionalismo, porque todo es nacionalismo, eso sin quererlo, pero porque todo nacionalismo se sustenta en dos bases: población y territorio. Hombre y tierra. Yo me he dedicado al conocimiento de la tierra y a divulgarlo. Y claro, esto es fundamental para todo eso. Pero, aunque mi dedicación es geográfica, resulta que este es un programa de historia. Yo no soy historiador. Pero hay el hecho real es que yo siempre he estado muy influido por lo que se llama geografía cultural, por entender que el presente siempre es producto del pasado. Entonces, para entender claramente el presente, debemos de conocer el pasado. Y además, tuve la suerte de convivir, discutir con aquella generación que se formó alrededor de don Elías Serra, como Leopoldo de la Rosa, Choranesco, Bonet, Juan Álvarez Delgado, que fue incluso profesor, luego compañero mío durante mucho tiempo. Es decir, que pertenezco realmente a esa generación. La verdad es que soy una propina del siglo XX, como dice María Rosa Alonso. O como me dijo un amigo el otro día,
Una cosa dice, si tú eres un dinosaurio, digo, ¿qué razón tiene? Soy de otra época. Pero da la casualidad que vitalmente, así como muchas veces se dice, es un hombre recio, es un hombre bien. No, yo al contrario me considero un hombre, mi vida no recia, líquida. Parecerá un disparate, pero líquida, el líquido se adapta al envase, a las circunstancias, a cada momento. Sí, mi vida ha sido tan líquida que siempre me encajaba en cada momento de mi entorno. Y quería hablarle de un personaje que a mí me atrajo mucho, es desconocido, que en realidad ha sido el apóstol de Tenerife, don Alfonso Bolaño. Es un personaje desconocido para la gran mayoría, silenciado. Incluso, fíjense ustedes, una obra magnífica, seria, bien, ya muy completa, hecha, actualmente vicario por Navarro Artiles Miguel Ángel, sobre la historia de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Sin embargo, sí cita la existencia del obispado de Telde antes de la conquista, pero no cita nada de la evangelización de Tenerife. Esto lo aportó Romeo de Alba. Hacía 30 años, la obra de la historia de la conquista de Tenerife, que recoge esto, es de fue publicado en 1971-72 por Cabildo. Ahora, este año han hecho una reedición de esa obra. Sin embargo, los que divulgan los manuales en la casa, nadie se hace eco de este gran personaje. Personaje que fue vicario papal a las órdenes directas del Papa, con jurisdicción en la isla de Tenerife, en Guinea, en la costa de África y de las islas atlánticas no descubiertas, por descubrir. O sea, un personaje que adquiere estos poderes, pero a su vez, si es el jefe de la vigilación de la isla, yo me interesé en una cosa que nos recoge Álvarez y que he estado haciendo mucho últimamente. Es los textos históricos, situarlos en el espacio, ver la exactitud que existe entre la relación de lo que dice el historiador y el lugar donde se produce. Porque en eso hay muchos errores. Yo recuerdo que los antiguos manuales de historia, en las fuentes de la historia siempre exponía la lista de fuentes auxiliares de la historia, ciencias auxiliares de la historia, y ponía la cronología y la geografía como bases del conocimiento histórico. Entonces alguna vez escribí con humor, digo, si fuera verdad que la cronología y la geografía eran las bases fundamentales de la historia, llegó a la conclusión de que nuestros historiadores eran tuertos. Es decir, no conocían, claro, no tenían alcance, ni había mapas, ni comunicaciones, ni las cosas que hay actualmente. Entonces, es explicable que tengamos muchos errores históricos y mucho desconocimiento sobre esas cosas. Pues, también, con relación a la historia de Canarias, ocurre un hecho que tenemos de las Canarias clásicas, las fuentes clásicas, a las del siglo XIV. Si tenemos ahí un milenio que no sabemos nada de Canarias. Pero Canarias debió tener bastantes contactos con el norte de África.
con el norte de África, o mejor dicho, con el occidente africano. Pues claro, también a Canarias, en la época prehispánica, llegan muchas cosas del sur del Sáhara. Es decir, había una ruta por la costa atlántica, sobre todo que Romero la llama la ruta del oro, que entre el sur del Sáhara, el norte, y hacia Europa, que esa ruta luego quedó ya con la navegación, que era más fácil, quedó eliminada, pero a Canarias llegan muchas cosas, no la ruta de Marruecos, sino la ruta del Senegal del sur como ahora. También nos llegan los cayucos ahora del Senegal, que no tiene nada particular, que en aquellos tiempos también nos llegan muchas cosas. La palabra mensei es senegalesa, no es bereberde del norte. Muchas Canarias también dice, hay muchas cosas. Las cabras que vienen, las ovejas que vienen en la ruta del sur, no la del norte, de Berbería, es decir, de Marruecos. Tenemos la manía, en todas las cosas, de juzgar el pasado con un arreglo a nuestra visión actual de las cosas. Es diferente, tenía otras concesiones, otro mundo, y el proyectar el presente sobre el pasado da lugar al disparate o al error en el mejor de los casos. Pero, y para entender esta cosa, mejor ese periodo, hay que tener en cuenta el cambio climático. Ahora hablamos mucho del cambio climático, pero la Tierra nunca ha tenido el mismo clima. Ha sido muy cambiante siempre. En el siglo X llegan los vikingos a Groenlandia y plantan trigo. Pero hay un enfriamiento de la Tierra en el siglo XV que recuerdo que el geógrafo americano Huntington, Tierra y Cultura y Civilización y Clima, llega a la conclusión que el renacimiento se debe a un enfriamiento. El siglo XV, aquí Canarias, un siglo bastante lluvioso, fresco, y se podían cultivar las copas y abundar las fuentes y las aguas. Es decir, no es el clima que hay ahora. Era muy diferente. Las grandes sequías en Canarias empiezan en el siglo XVIII con las hambrunas en Fuerteventura. Otra cosa también son la colonización de Canarias. A Canarias vinieron gente de todas partes. No puede diferenciarlo en un solo grupo. Tanto antes de la conquista como después. Venían bastantes musulmanes antes de la conquista, en la Edad Media, ese siglo desconocido. Tan desconocido que recuerdo como anécdota que Manuel Osuna publicó un artículo de un documento de un tal Farrú que fue de aquí a Portugal en el año 1000. Fue vilipendiado y todo el mundo se ha hecho encima que era un disparate, y hace muy poco apareció en la biblioteca de París ese documento que él no pudo o no supo o no dijo exactamente dónde estaba. Y resulta que cuando la colonización se conquista, lo que en la Edad Media se llamaba las villas francas, es decir, a donde podía ir todo el mundo liberar y refugiarse de la justicia, las islas fueron declaradas realmente francas. Aquí vinieron a poblar las islas después de la conquista gentes de todos sitios y de todas las religiones. Tuvieron una enorme importancia los judíos. Y mire, yo creo que la mayor parte de los apellidos guanches o de árboles son todos de judíos. Jamás un guanche al bautizarse conservaba su apellido. En realidad
que es el que sabemos que se bautizó, se llama Diego Díaz. Su hermano se bautizó Juan Delgado. Es decir, que eso sí desconocemos, porque es lógico que tomara el apellido del que les bautizaba. En cambio, los judíos, pues ya pasó a disimular su condición, toman apellido, porque en aquella época cada cual se apellidaba como quiera. Nuestro gran hermano Pedro Betancourt, sus padres no eran ninguno de los dos Betancourt. Todos aquellos territorios que no fueran propiedad de algún príncipe cristiano eran del Papa. El Papa era el que disponía de ellos, los asignaba o no. Por eso tenemos que esa primera referencia que tenemos del infante de la Cerda de 1344, cuando Clemente VI lo nombra príncipe de la fe, de la fortuna, y le regala Canarias. Claro, esto fue simplemente sobre el papel, no sobre la realidad. Hay que esperar a 1402 que venga Juan de Betancourt a conquistar Lanzarote y las otras islas. Pero en las islas se da la circunstancia de que era frecuentemente atacada por la piratería y era sacada en busca de esclavos, toda. Pero es donde empieza la acción misional de la Iglesia, que empieza por unos frailes mallorquines que en 1451 ellos compraron 12 esclavos guanches y con ellos los se cristianizan y se vienen a Gran Canaria en plan misionero, ayudado por estos neófitos canarios para dominar la lengua, para poder manejarse la lengua. Fíjense que ya, y entonces, al extenderse, eso se da en Telde, pues, se crea, la Iglesia crea el obispado de Telde. Y se conoce el nombre hasta de 4 obispos, pero resultó que las piraterías de allá, los canarios se enfadaron tanto de los ataques piráticos que se desahogaron contra los frailes de Telde y los mataron. Y así terminó el obispado de Telde. Pero las misiones franciscanas se extienden no solamente por Gran Canaria, sino por Tenerife y La Palma. De La Palma hay muy pocos datos. De Tenerife sí hay más datos. Y precisamente ya en 1462, más tardías, cuando después de eso, en el 1451 se crea el obispado de Telde. En cambio, el del Rubicón se crea en 1460, en 1405. Es decir, 2 años después se crea el del Rubicón, ya con autoridad sobre Canarias. Precisamente el famoso obispo Illescas ya estuvo en Tenerife, hay constancias documentales acordados de esa estancia. Pero donde ya nos aparece más claro la fundación del eremitorio de Tenerife es en una bula de Pío XII de 1462, en que ya favorecía los deseos de Boloña, que estaba establecido con otros frailes, Balmasúa y otros más, e incluso consiguen que funden estos franciscanos. Tenían 4 conventos, 2 en Sanlúcar de Barrameda, otro en Jerez
y otro en Utrera, estos 4 sitios, para formar misioneros para Tenerife. Incluso uno de estos conventos de Sanlúcar, de la Barrameda, todavía en el siglo XVIII lo llamaba el convento de los canarios. Sí, llevaban canarios para formarse allá y demás. Además que yo pienso que tal vez que es seguro que estos franciscanos hicieron una gramática, o sea, esa especie de diccionario para aprender el guanche, para formar a los jóvenes. Si son jóvenes formándose en eso, Palancheta también lo hizo en Brasil. Sí, eso es lo normal. Y si apareciera algún día una gramática de esta, entonces podríamos empezar a entender algo del guanche. Si apareciera. Pero eso no es fácil. Bolaño tuvo bastantes problemas porque él quiso ser bastante independiente, problemas con su jefe. Además, los franciscanos de entonces, había 2 grupos, los practicantes y los conventuales, que entonces había serie de conflictos de unos y otros, pero fue el Papa Sixto IV, que fue general de los franciscanos, el que consigue, que protege a Bolaño. Sí, ahí no quiero extenderlo porque ya me estoy pasando de tiempo en digresiones, pero Bolaño obtiene, primero hay una vicaría, pero tiene la vicaría de Tenerife, Guinea e Islas Atlánticas. Claro, entonces se suponía que existían las islas de Antilia, San Borondón, Brasil, 7 ciudades, etcétera, de esas que se incluyen esto. E incluso, curiosamente, después de 10 años, con solo 12 años muerto Enrique el Navegante en Portugal, todas esas misiones africanas pasan bajo la autoridad de Alfonso Bolaños, vicario de Tenerife, vicario papal. Hay que tener en cuenta que en Canarias es donde la Iglesia cambia de la idea de cruzada iniciada en el siglo XI, de la ocupación militar y de reunir fondos con urgencia y demás medios para luchar contra los infieles, que es la idea de cruzada. Ahora, en este momento en Canarias se comienza la idea para la Iglesia de la actuación misional en sustitución de la idea de cruzada. Y ahí la pugna de bandas es una cosa muy interesante de este periodo, ver cómo ese proceso de la propia Iglesia de pasar de la idea de cruzada a la misional, que se asienta en Canarias y luego se traslada a América. Esto producía bastante, las bulas estas producía bastante dinero. Es decir, hay una bula, una de ellas que resulta que era para toda España. Entonces se desplazan los pregoneros, los cobradores, tal. Entonces se reúne mucho dinero. Y estas misiones naturalmente se surtían de esto, pero las misiones de Tenerife decaen porque Bolaños muere en 1478 e inmediatamente ya entonces pierde, y hay un hecho tremendo para estas misiones. Y es que los reyes católicos cogen el dinero de las misiones para financiar la conquista de Gran Canaria. El Papa protestó mucho, pero los reyes católicos no se arredraron
Dijo, nada, este dinero es para de Canarias para con la conquista, y la conquistan. Y le quitan los dineros a las misiones. Y claro, entre que Bolaños muere y esto hay una decadencia. E incluso la vicaría desaparece de Tenerife. El perfil de este personaje, yo me interesé en tratar de localizar dónde estaban los eremitorios, cuál era el área misional. Si hay bulas en que dice que había más de 1000 bautizados guanches, esto no podía hacerse desde Candelaria solo. Y además es absurdo. Es absurdo pensar que es para una misión donde hubieran 3 o 4 frailes, media docena, y si hay 4 conventos para suministrar misioneros, tenían que ser muchos. Si quiere hacer la misión, tampoco pueden estar en un solo sitio. Si nuestra tradición solo habla de Candelaria. Que además la Virgen de Candelaria, que le estudió Hernández Pereira, es una virgen que él dató entre 1440 y 1450. Es como curiosidad, corresponde al momento en que la representación de la Virgen hasta esa época se hacía con el niño en el brazo derecho. A partir de esa fecha cambia al izquierdo. Es un dato que parece trascendente. Y los rasgos que lo estudió la sitúan en esa época. Muy ampliado y que no es cosa de entrar aquí en explicarlo. Sí tengo un amigo muy interesado en la lengua guanche, de descifrar los letreros que tenía la antigua Virgen de la Candelaria, las letras, porque indudablemente es una escritura aljamiada. Muchos han tratado de descifrarlo, pero claro, por eso hay que saber guanche. Porque aunque las letras son latinas, el texto es guanche. Y entonces para descifrar eso habría muchas dificultades. Pero yo, al interesarme en este tema, me preocupé sobre todo dónde podían estar los eremitorios, dónde se establecieron los misioneros. Hay una cuestión previa. Solo se puede establecerse en la costa de fácil acceso, donde el tiempo lo permite, las mejores. Toda la costa sur de la isla, el sureste de la isla, es toda el área. No olviden una cosa, los bandos de pases después de la conquista, ¿dónde estaban? Son los del sur, porque son los que están cristianizados. Mire, en 1444, Diego García de Herrera se reúne con los 9 menceyes guanches en Bufadero. Esos, y que levantaron un acta que se conserva, en donde los menceyes le rinden vasallaje a Diego García de Herrera. ¿Y cómo se puede explicar que se reúnan los menceyes en Bufadero? ¿Quién gestionó? ¿Quién anduvo, estableció los contactos correspondientes para que se produjera esa reunión? Eso no es posible entenderlo sin los misioneros, que son los que contactan a través de esos medios de la gente que ya conocía y trataba. Por otro lado, tenían que estar a la orilla del mar, porque esas misiones se mantenían con provisiones, elementos que le vienen de fuera. Mi amigo Rodríguez Mesa me recuerda, un día me dijo que había visto un acuerdo del Cabildo de la Catedral del Jaén
comprometiéndose a financiar un barco para aprovisionar a los misioneros. Hay muchas, usted tenía otro dato, más que me facilita muchos datos para citar. Entonces, las misiones tenían que estar en la costa, muy cerca de la costa para suministrarse. Si los misioneros no van a vivir a costa de los guanches que traen para ellos, para mantenerlos, se los van a mencionar, tienen que recibir elementos que además poder regalar o ofertar para demostrar las culturas mejores, es decir, que tenían que estar recibiendo. Y son dineros que conseguía a través de las bulas concedidas por el Papa. Entonces tienen que establecer un montón de lugares. Indudablemente el lugar de referencia es Candelaria. Más exactamente, sin entrar de cómo llegó la Virgen, es una creencia contraria a la tradición. Yo creo que el lugar de Chinguaro no era no era la vivienda del rey del Mensei de Weimar. Chinguaro era el eremitorio de Alfonso Bolaño. Y el resto de construcción era, llamamos eremitorio, el lugar de oración, la construcción que hicieron. Yo soy un convencido de que frente a la tradición, lo que cree todo el mundo, es que allí es donde se establecieron. Y cuando decayeron las misiones, cuando estas hacen crisis por todos esos problemas, los pocos frailes que quedaban se llevaron la Virgen a San Blas, se trasladaron a San Blas ante los problemas suscitados de la crisis de las misiones. No voy a insistir, eremitorio. Hay un eremitorio que incluso Espinosa nos da referencia, no del eremitorio, sino de la luz, de la Virgen de la Luz, de Abona o de Tajao. Hay una referencia del padre Espinosa. Y otra serie de indicios. Indudablemente había uno porque incluso, fecha tan temprano, un guanche cristiano ya construyó en 1520 una ermita que luego se quemó, en Abona. Y toda la Virgen de Abona, que todavía ahora, pues. Pero yo pienso que debía haber dos, que en Tajao también. Lugar de desembarco, hay que tener en cuenta que Madoz en el siglo XVIII decía que por Tajao se hacía mucho contrabando desde Gibraltar. Y los de Tabaibarril, de allí, también me contaron que en la posguerra nuestra también entraba por allí muchas lanchas rápidas con contrabando, después de la guerra civil nuestra. De manera que hay una gran tradición. De manera que los dos sitios, yo pienso, puede ser uno solo. Pero no hay duda, y con la referencia incluso posterior de Espinosa, ahí había un eremitorio que cogía esta otra franja. Los cristianos, ¿por qué se llaman los cristianos? No lo que dice mi amigo Bonet, que un día pues allí en la Real Sociedad de Jueves se encontró el acta de hidalguía de Jorge Grimón, que decía que había desembarcado en el sur en los mogotes de Abona, derrotó a los últimos guanches alzados y que se desembarcó a los cristianos. Es un disparate imponente de Abona. Se llamaba a los cristianos porque allí había un eremitorio cristiano. Y según mi amigo Pedro Las Casas, que hizo una historia de Adeje, planteándonos esto, estudiando el terreno, porque no es solo los papeles, el espacio para ver si lo escrito coincide con la realidad espacial o no. Y está detrás de la montaña de Chayafita, el sitio que se conserva la tradición de llamarlo Corral Grande, como lugar de eso, y los cristianos, porque desde allí evangelizaron. Si, hasta el siglo XIX, aún a comienzos del siglo XIX, los cristianos estaban totalmente despoblados.
no había población ninguna. Entonces, los cristianos, allí había otro eremitorio, era otro lugar de penetración, otro eremitorio de actividad evangélica, misionera. Otro que se venera todavía la tradición de la Virgen de la Encarnación de Adeje, que apareció en una cueva en el Barranco del Agua, cerca de la playa de la Enramada, que se llama, antes se escribía Ramada en los mapas antiguos, da igual, Ramada o Enramada quería decir que había un cobertizo cubierto de ramas, es decir, como desembarcadero para las mercancías, las cosas, por la protección recogida en el mapa de Torriano y en los posteriores. Es decir, Ramada, ahí está el mito de la Virgen de la Encarnación en la cueva donde cerca de la iglesia de San Sebastián, donde se encuentra. Naturalmente ahí hay un área de evangelización. Te das cuenta fácilmente que se convierte el Mensei de Adeje. Ahí debieron de hacer una labor muy grande los misioneros franciscanos. Y luego tenemos la de Añasa o Bufadero. En Añasa, para la zona Naga, había otro. Como explicamos la reunión con los menseyes en 44 como dije antes, de Diego García de Herrera con los menseyes, sí, en Añasa, que además al año siguiente se construyó en Añasa una torre. Diego García Herrera una torre, duró unos 10 años, en el 75 ya pues en una de estas pugnas de entradas piráticas y de lucha con los aborígenes, pues la derribaron, porque claro, el gran problema que tuvieron los misioneros, no solo los de Tenerife, los de las otras islas, eran las actividades piráticas, la caza de esclavos en las islas. Eso les costó el martirio a los de Telde. Pero los que también están aquí también tenían ese grave problema, porque la caza de esclavos era muy rentable, era muy fácil así de llevarla. Vean ustedes, recuerden que en 1351, a mediados del siglo XIV, los mallorquinos se traen esclavos para venderlos, pero además el Papa Sixto IV ya prohíbe que se esclavicen a los canarios y hacen las penas y demás contra los piratas, pero en fin, no había manera. Hay en todo esto una potente aire, por eso, de labor de todos estos misioneros, al mando de nuestro apóstol Alfonso Bolaño. Pero, pese a lo que les he contado, la verdad es que seguirá tan olvidado, tan desconocido para todos, para casi todos ser muy excepcionales, los que se fijen o se preocupen o se interesen por esto, porque además, y otra cosa, los mitos pesan mucho más que las realidades anteriores. No me parece mal, es normal, está en la condición humana. El mundo mitológico que rodea a la Virgen de Candelaria y los Guanches
Eso está muy por encima de la historia real, que, en fin, también, no solo, aunque pensemos que los ángeles nos envían esas cosas, también Dios nos las puede enviar a través de los hombres. Y los hombres que nos enviaron esas cosas, los pudo haber enviado Dios como ángeles misioneros. Pero, en fin, esto es lo que hay, y esta alusión ligera que he hecho a este personaje, para mí muy querido, y que he querido recordar aquí, y si es mi tierra, también esos misioneros fueron muy importantes para la construcción de ese mundo del que ahora disfrutamos, como es nuestra isla, mi tierra, a la que tanto queremos. Gracias.